Dios les bendiga, hermanos. Gracias a ustedes por estar aquí, sintonizados con nosotros. Hermanos, ahora quiero estar hablando de un tema que es de gran importancia, ya que, hermanos, si no aprendemos este tema, si no sabemos este tema, entonces es muy difícil que nosotros podamos tener la seguridad o incluso no tener la confianza en lo que decimos que somos cristianos. Entonces nosotros necesitamos tener, hermanos, una fe fundada en la Escritura. Y es por eso, hermanos, que quiero dar esta enseñanza para que podamos entender bien lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted está ahí, está escuchando, ponga mucha atención a esta enseñanza. De nada sirve aprender tal vez otras cosas de la Escritura si no conocemos esta primeramente. Entonces es necesario, hermanos, conocer esto antes de cualquier otra cosa. Nos va a ayudar, nos va a ayudar. La seguridad nos ayuda a perder el temor, el miedo. Nos ayuda a vivir tranquilos. Y no nada más eso, sino tranquilos en medio de circunstancias. Y nos ayuda también a poder compartir esta fe a otros. Entonces, hermanos, es necesario aprender esto. Si usted quiere hacer anotaciones, sería bueno. Anote los versículos que voy a estar enseñando el día de hoy. Vamos a la Escritura, hermanos, y quiero que leamos ahí el primer versículo, y dice que se encuentra en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Me he encontrado, hermanos, que ha habido bastantes personas que dicen que son salvos por el hecho de hacer una oración. Yo no sé, Dios puede obrar de muchas maneras, hermanos, pero el vivir 5 o 10 años y no tener un fundamento bíblico en el por cual son salvos, entonces, hermanos, eso me da mucho que pensar, y es por eso que quiero dar esta enseñanza. Yo deseo, hermanos, que ustedes sean bendecidos. Yo deseo que ustedes estén sirviendo a Dios de la manera que Él dice en su palabra. Y es por eso necesario aprender doctrinas de la Escritura, enseñanza de la Escritura. Pero, hermanos, lo importante aquí es que esté usted seguro de su salvación y que tenga fundamento bíblico de su salvación. No podemos, hermanos, vivir por la vida hablando de nuestras experiencias y no hablar de la experiencia de Cristo. Entonces no podemos, hermanos, estar pasando la vida dando experiencias y testimonios, aunque no tiene nada de malo dar testimonio y dar todo esto, hermanos, pero es más importante empezar con el testimonio de Cristo. ¿Qué es lo que Él hizo para salvarnos? ¿Cómo Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros? Entonces, hermanos, necesitamos entender bien este tema. Y si usted no ha sido salvo, no está seguro de su salvación,
o no tiene un fundamento bíblico, entonces, hermanos, le aconsejo que haga anotaciones, o que vea este video y lo vuelva a ver y lo vuelva a ver, con su Biblia a un lado, y así, hermanos, pueden tener una seguridad de salvación. ¿Ok? Entonces es importante, hermanos, la seguridad de salvación nos da ánimo, porque sabemos dónde vamos cuando moremos, porque sabemos que tenemos un Dios que cumple sus promesas, porque tenemos un Dios fiel, y todo esto, hermanos, viene con esta enseñanza. Si nosotros solamente, hermanos, tenemos nuestra fe fundada, no en un hombre, no en obras, sino en el Hijo de Dios, sino en el Hijo de Dios, hermanos. En Él tenemos que tener la confianza. ¿Ok? Dios es bueno, hermanos, y nos da su palabra para nosotros aprender y saber lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? Es muy bueno que Dios nos dio la Escritura, que así podemos saber. Entonces, hermanos, quiero que entiendan también, hermanos, que hay dos grandes creencias en el mundo acerca de la salvación. Solamente dos. La creencia o la religión que cree que va a ir al cielo por medio de obras. Y la segunda creencia, la segunda religión, es la que cree que va a ir al cielo por la obra de Cristo. ¿Ok? Sin mérito alguno de nosotros. Entonces, hermanos, esas son las dos. El que cree en sus obras y el que cree en la obra de Cristo. ¿Ok? Pero tenemos que tener fundamento bíblico, hermanos, acerca de lo que hemos creído. No podemos ir por la vida diciendo yo soy cristiano y no conocer la Escritura. Tenemos que ver esto, hermanos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y ver la palabra de Dios, porque de ahí viene nuestra fe. Sí, Cristo, hermanos, proveyó incluso la fe y nos ayudó en el arrepentimiento y todo esto para creer en Él. Y abrimos nuestro corazón y creímos en Él. Pero qué bonito, hermanos, que nosotros podamos ver en la Escritura y tener la seguridad de que sí, Dios habló por medio de la Escritura, y sí, Dios nos dice y nos habla acerca de nuestra salvación. Para continuar, hermanos, con las demás lecciones, con las demás enseñanzas, necesito, hermanos, que usted tenga la seguridad de que usted ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y no nomás eso, hermanos, sino que tenga la seguridad en la Escritura. Tenga una fe fundada en la Escritura. No en sentimientos o emociones, sino en la Escritura, hermanos. La Escritura nos enseña que somos salvos. La Escritura nos enseña cómo vivir la vida cristiana después de la salvación. Nos enseña del bautismo y la importancia del bautismo. Pero es necesario, hermanos, escucharlo de la palabra de Dios, verlo en la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que decidí enseñar este tema el día de hoy. Vamos ahí, hermanos, como les dije, al libro de Romanos, y vamos ahí al capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos ahí al versículo 16. Romanos 1:16. Dice ahí, hermanos, ¿lo tienen? Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice ahí, hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y sabemos, hermanos, que el Evangelio quiere decir buenas nuevas. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Ok? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que
que cree. ¿Ok, hermanos? Al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok, hermanos? Entonces, este evangelio, hermanos, es para todos. Estas buenas nuevas es para todos. Dios proveyó salvación para todo aquel que cree. ¿Ok? Y ya lo vimos aquí, hermanos, en la escritura. El apóstol Pablo, hermanos, no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque él está seguro. Porque él sabe lo que ha creído. Y así nosotros, hermanos, no debemos avergonzarnos del evangelio. Debemos hablarle a las personas del evangelio, de lo que Cristo hizo, de lo que Dios hizo por nosotros. Y no avergonzarnos de hablar este evangelio. Y no nomás eso, hermanos, sino ir a la escritura y poder mostrar a las personas el evangelio. Y que nuestra fe, hermanos, no es fundada solamente en una creencia que alguien nos dijo, sino más bien una creencia fundada en la escritura, sabiendo que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí, hermanos, encontramos salvación. En la escritura encontramos salvación. No tenga dudas, hermanos. Muchas veces decimos, bueno, es que cada uno tiene su Biblia. Eso no, hermanos. Eso no es verdad. Cada uno tiene su Biblia. Hay Biblia y hay otras que no son, podría decir que no es la Santa Biblia. Son otro tipo de traducciones, pero no son en realidad la Santa Biblia. Entonces, hermanos, Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Y después, hermanos, con el tiempo vamos a estar viendo de dónde viene nuestra Biblia y cómo fue traducida al español. ¿Okay? Pero, hermanos, tenemos que tener ahí, hermanos, bien fundado nuestra salvación por medio de la escritura. ¿Ok, hermanos? Y como les dije y les repito, si usted tiene un lápiz ahí, una pluma, una libreta, anote versículos para que usted vaya aumentando esa fe y pueda también ir para atrás a la escritura y poder ver esos versículos y poder mostrárselos a alguien para hablarle de la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo por medio de la escritura. ¿Okay? Vamos a ir, hermanos, pero vamos a orar antes, hermanos. Vamos a orar antes para empezar este estudio. ¿Okay? Esta enseñanza. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, gracias te doy, Señor, por las personas que están ahí viendo esta transmisión, que están ahí con sus familias, escuchando este mensaje, Señor. Te pido que les bendigas, Señor, te pido que les guardes. Y te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, usted pueda obrar, Señor, en todas las mentes, Señor, que van a estar o que escuchan este mensaje, Señor. Te ruego, Señor, que usted me ayude, Señor, a exponer, que usted me ayude, Señor, y acomode las palabras en mi boca, Señor, para hablar solamente, Señor, lo que usted quiere, Señor. Señor, perdona mis pecados, Señor, y ayúdame, Señor. Usted sabe, Señor, que yo intento ser siervo, Señor, pero sabe, Señor, que conoce usted mis debilidades, Señor. Oh, Señor, ayúdame, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que va a hablar, Señor, en este día. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a ver en la Escritura, hermanos, este tema tan importante. ¿Ok, hermanos? Vamos a verlo primero, hermanos. ¿Por qué necesitan ser salvos los hombres? ¿Por qué necesitan ser salvos los hombres?
¿Ok? Vamos a ir a Romanos 5:12. ¿Ok? Y la primera pregunta es esta, hermanos. ¿Por qué necesitan ser salvos los hombres? ¿Ok? Vamos a ir a Romanos, el mismo libro que estábamos viendo, hermanos. Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Ok? Capítulo 5, versículo 12. Dice ahí, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Sabemos primero, hermanos, que nosotros necesitamos salvación, el mundo necesita salvación, porque todos pecamos, todos somos pecadores. ¿Ok? Por medio de Adán entró el pecado, hermanos, y heredamos ese pecado. Pero también, hermanos, si nosotros reconocemos, podemos ver que nosotros también hemos pecado intencionalmente muchas veces. Nosotros hemos fallado. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos salvación. La humanidad necesita salvación. Gracias a Dios, hermanos, por ustedes que han confiado en Cristo y son salvos y que yo he confiado en mi Señor Jesucristo para ser salvo. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no han recibido el Evangelio? ¿Qué hay de esas personas, hermanos, que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador? Esas personas todavía viven en su pecado. Todavía no han sido limpiados. Todavía no han sido salvos, según la Escritura. Todavía están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a ir, hermanos, a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vamos a ir, hermanos, Romanos 3:23. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Todos pecaron, hermanos. Todos pecamos. Todos pecamos. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros hemos aceptado a nuestro Salvador. Él nos ha salvado por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero le repito, hermanos, ¿qué de otras personas? ¿Qué de nuestros vecinos? ¿Qué de personas en el trabajo? Personas que conocemos, nuestra familia. Ellos no tienen esa seguridad y necesitan ser salvos. La Escritura dice, hermanos, en Romanos 5:2, hermanos, que todos pecaron. Dice ahí, hermanos, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Imagínense, hermanos, por eso necesitan ser salvos los hombres, hermanos, porque tienen pecado. Por eso necesitamos ser salvos nosotros, necesitábamos ser salvos nosotros, porque tenemos pecado. Somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es bíblico, hermanos. Vamos a la siguiente, dice ahí, hermanos, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Vamos a ir, hermanos, a 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. ¿Okay? Vamos a ir, hermanos. 1 de Timoteo 1:15. Dice ahí, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Ahí está, hermanos, para salvar a los ¿qué? A los pecadores, ¿ok? De los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo, ¿ok? Dice ahí, hermanos, palabra fiel y digna, ¿ok? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermanos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? Entonces, todos, hermanos, necesitan ser salvos. Los hombres necesitan ser salvos por causa del pecado. Todos pecamos. ¿Ok? Pero aquí, hermanos, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarnos a nosotros como pecadores. ¿Ok? Dice ahí bien claro, hermanos. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Miren, hermanos,
Dios ya proveyó un camino. Cristo vino al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores. Ya es ahora de nosotros si nosotros queremos creer o no. Entonces, hermanos, ¿creemos en la obra de Cristo o creemos en nuestras propias obras? ¿Qué va a hacer, hermanos? Para nuestros amigos, para nuestros vecinos, ¿qué va a hacer para ellos? ¿Creerán en el Evangelio? ¿Creerán en las buenas nuevas que ofrecidas por medio de la Escritura? ¿Que Cristo Jesús vino, murió, resucitó al tercer día? ¿O creerán más bien en las obras que ellos hacen? Ahora, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Romanos 5:8. Vamos allá a Romanos 5:8, hermanos. Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos 5:8. Dice ahí: mas Dios muestra su amor. ¿Ok? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, hermano, la pregunta es, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Ok? Por nosotros. ¿Ok? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok, hermanos? Entonces, el mundo necesita ser salvo. Pero también, hermanos, Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros, salvar el mundo, salvar a los pecadores. ¿Ok? Ahora, ¿por quiénes murió Cristo? Por nosotros. ¿Ok? Y lo hizo por amor. ¿Ok? Ahora, hermanos, esto es lo importante también, hermanos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y estos versículos, hermanos, y estas mismas preguntas usted las puede compartir con alguien más que no tiene la seguridad de su salvación. ¿Ok, hermanos? Ahora, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Hechos 16:30. Vamos a Hechos 16:30. Hechos 16:30. Vamos a estar leyendo, hermanos, el versículo 30 al 31. ¿Ok? Dice aquí: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ok? Esa es la pregunta que usted va a escuchar si usted habla con alguien, si usted va a ganar almas. Alguien le va a hacer esta pregunta. Le va a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando usted le diga de que Cristo vino a salvar la humanidad, de que Él lo hizo por amor y que Él viene a salvar a los pecadores, de que todos pecaron y todos somos pecadores y Él vino especialmente a la humanidad por causa del pecado y que ellos necesitan ser salvos, le van a hacer esta pregunta: bueno, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he fallado a Dios, yo reconozco que yo no tengo, que estoy destituido de la gloria de Dios. Yo entiendo todo eso, pero ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Escritura nos dice ahí, hermanos, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay muchas, hermanos, hay pocas religiones que han venido a tocar mi puerta, y yo les he preguntado: ¿usted es salvo? Y ellos me han dicho: pues salvo, yo no sé qué es eso de salvo. Y eso es lo importante, hermanos, o lo más importante antes de poder crecer como cristianos.
¿De qué sirve, hermanos, conocer toda la Biblia si no tenemos a Jesús como nuestro Salvador? Y han venido y la primera vez que lo escuché dije, bueno, estás tocando mi puerta y ¿qué esperanza me vas a dar? Me dices que si sirvo a Jehová, posiblemente agarro el favor de Dios y posiblemente voy a vivir en esta tierra. Yo quiero seguridad eterna. Yo quiero seguridad de parte de nuestro Dios. Esa es la seguridad que yo quiero. La seguridad que nuestro Dios ofrece. Y aquí, hermanos, la pregunta es, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y muchas religiones, hermanos, déjenme decirles, están viniendo y no están poniendo a Jesús como único medio de salvación. Y gracias a Dios que solamente nos dio un camino. Que no tenemos que andar buscando caminos confundidos. Gracias a Dios que Él nos dio un solo mediador entre Dios y los hombres, a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas religiones niegan a Jesucristo, que Él tiene el poder, que Él tiene el poder para poder salvarnos. Hermanos, Cristo no tuvo pecado. Cristo fue perfecto. Él es el único que calificó para dar su vida en rescate por nosotros. Dios demandaba que alguien justo, alguien perfecto, alguien limpio, hiciera ese sacrificio. Y es por eso que Él tuvo que venir del cielo, hacerse carne, venir a morar y vivir entre nosotros, enseñarnos, y después morir, ser sepultado y resucitar ante muchos testigos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué parte tienen las buenas obras en nuestra salvación? ¿Okay? ¿Qué parte tienen, hermanos, las buenas obras en nuestra salvación? No estoy diciendo que no vamos a hacer obras cuando ya seamos salvos, ¿okay? Porque nosotros no hacemos obras para ser salvos. La obra ya la hizo Cristo para ser salvos. Nosotros hacemos obras porque somos salvos. ¿Okay? Porque debemos andar en las obras que Dios nos mandó después de la salvación. Vamos a ir, hermanos, a Efesios 2:8. Hay mucha gente, hermanos, todavía confiando en sus obras para salvación. Y eso, hermanos, no es correcto, según la Escritura. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, a Efesios 2:8. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Efesios 2:8. Dice, y ponga atención, hermanos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Ok? Fíjese el versículo 9. No porque obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, yo soy salvo por gracia, no por mis obras. Soy salvo
por la fe puesta en el Evangelio. Por eso soy salvo. No por mis obras. Y la Biblia es muy clara, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? No por obras. Entonces, ¿las obras que tienen que ver en nuestra salvación? Nada. ¿La obra de Cristo qué tiene que ver en mi salvación? Todo. Yo no necesito ayudarle a Cristo, aparte de la obra que Él hizo, ayudarle para hacer más obras para poder adquirir mi salvación. No, hermanos, Cristo no necesita ayuda. Y que déjeme decirle, hermanos, que muchas veces las personas que están ofreciendo obras a Dios para adquirir su salvación, lo único que están haciendo es trayendo más ira sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque están ofreciendo obras de parte de una persona sucia, una persona que no ha sido limpiada. Le están ofreciendo, en otras palabras, obras a Dios en una charola sucia. Yo prefiero, hermanos, hacer las obras y darle a Dios las obras limpias. Porque nuestro Señor Jesucristo ya limpió ese vaso, ya limpió esa charola, ya limpió ese plato. Entonces ya puedo ofrecer a Dios obras limpias. Pero si usted no ha sido salvo, entonces, y usted está confiando en sus obras, eso es lo que está ofreciendo a Dios. Usted le está ofreciendo a Dios una obra o obras en un plato, en un vaso sucio que no ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Entonces, si nos vamos más allá, hermanos, podemos encontrar ese tipo de cosas, ofreciéndole a Dios suciedad. ¿Por qué Dios no hizo que cualquiera de nosotros muriera por los pecados del mundo? Porque estábamos sucios, porque somos pecadores. Si no, cualquiera hubiera muerto por nuestros pecados. Pero no, Él mismo tuvo que venir y descender y morir en nuestro lugar, porque nosotros no calificábamos para ese sacrificio. Tenía que ser alguien limpio. Tengamos cuidado, hermanos, en enseñar a las personas que por medio de sus obras, que porque son buenas personas, también van a ir al cielo. Porque lo único que vamos a estar haciendo es condenarlos más. Condenamos al mundo diciéndoles que ellos están bien. Los condenamos con decir que son buenas personas. Que Dios se va a agradar de eso y van a ir al cielo. Hermanos, la palabra de Dios dice, creen en el Señor Jesucristo. Él es el único medio. Y nosotros también debemos estar seguros de eso. ¿Okay? Ahora, ¿qué parte tienen las buenas obras en nuestra salvación? Nada. Nada. Ahora, vamos ahí a 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. Ahora, ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Sí? Dice aquí, hermanos, 5:13. 1 de Juan 5:13. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. 1 de Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito. ¿Ok? Escrito. Y es por eso, hermanos, que necesitamos escuchar palabra de Dios, que necesitamos escuchar la Escritura, que necesitamos leer la palabra de Dios. Porque todo esto que le estoy diciendo, hermanos, está escrito aquí. No es de mi propia cosecha, no es que yo lo inventé. No, hermanos, yo solamente
soy como dicen el perico. Solamente yo repito lo que dice aquí. Me dice, pastor, pero ¿cómo sabe eso? La Biblia. ¿Pero cómo sabe esto? La Biblia. La Escritura. Es nuestro fundamento. Dice aquí, hermanos. 1 Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida ¿qué? Eterna. Estas cosas escribió para que sepas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿cómo sabemos que somos salvos? Porque sabemos que la Escritura habla. Porque lo hemos escuchado en la Escritura, porque lo hemos visto en la Escritura. Dice aquí, hermanos, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Ok? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Entonces, hermanos, sabemos, hermanos, porque aquí lo vemos en la Escritura. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo. ¿Ok? Acerca de esto. Vamos a ver lo que dice Pablo. Segunda de Timoteo 1:12. Vamos a ir, hermanos, a segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Ok? Segunda de Timoteo 1:12. Dice, fíjense lo que dice ahí, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Amén? Okay. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y eso, hermanos? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, estaba seguro de su salvación. Ahora vamos a Romanos 8:16. Romanos 8:16. Fíjese lo que dice ahí, Romanos 8:16. Romanos 8:16. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, ¿ok? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice, bueno, yo sé quién he creído. Yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo estoy seguro de eso. ¿Cómo estaba seguro? Juan, ¿cómo estaba seguro? Por esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos dice. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente hacemos eso, hermanos, de todo corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
Y Él está con nosotros y en nosotros. Y Él nos enseña. Él nos da la seguridad de que nosotros somos salvos. Él nos trae a memoria cuando nosotros decidimos confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se acuerda cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador? Yo sí me acuerdo. Yo recuerdo el momento exacto y lo que estaba haciendo. ¿Usted recuerda ese día tan importante? Es la decisión más importante que ha tomado en toda su vida y que tomará. ¿Recuerda ese momento? A mí me da seguridad el pensar, ir atrás en ese momento que yo le pedí a Dios por salvación. Que yo le lloré y le dije, Señor, sálvame, Señor, porque yo no sé cómo, yo no sé hacer las cosas, yo no conozco la Biblia. Lo único que yo he creído es que tú moriste por mí, Señor. Mereciendo yo morir, mereciendo yo ser castigado por mi propio pecado, tú viniste y decidiste hacerlo en mi lugar. Oh Señor, te agradezco por eso y gracias por darme y proveer esa salvación para mí. De aquí en adelante yo confío en ti. En que cuando muera, tú eres poderoso para guardarme. Para cuando llegue al cielo contigo. Pero no porque yo sea mejor, no porque yo hice una obra o yo confié en la obra de Él. En la obra que Cristo hizo. Y el Espíritu Santo me da testimonio cada día, hermanos, de que yo soy hijo de Dios. Y ese testimonio que el Espíritu me da a mí, ese cada día yo medito en Dios, cada día pienso en Dios, cada día estoy intentando caminar más cerca y más cerca de Dios. Porque el Espíritu Santo me recuerda, mira, tú eres hijo de Dios. Y yo le digo, sí, gracias Padre, por salvarme, yo quiero seguirte. Y esa es la forma, hermanos, que que Dios usa para santificarnos en la seguridad de nuestra salvación. Estando seguro de eso, lo demás, hermanos, va a ir cambiando poco a poco. Si no, hermanos, nuestras vidas, lo externo nunca va a cambiar. Nuestras vidas nunca van a cambiar. Porque realmente no tenemos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo, hermanos, que confiando en nuestro Señor Jesucristo, confiando en la obra de salvación, el Espíritu Santo, y estoy seguro de esto, el Espíritu Santo le va a enseñar cómo vivir su vida espiritual. Y le va a enseñar por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. ¿Ok, hermanos? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué les garantiza Dios a aquellos que tienen al Hijo? ¿Ok? ¿Qué garantiza Dios a aquellos que tenemos a Jesús? Vamos a ir, hermanos, a 1 Juan 5:11. 1 Juan 5:11. ¿Okay? Fíjese lo que dice aquí. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Ok? El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que tenemos al Hijo? Nos garantiza vida eterna. Nos garantiza vida eterna. Vamos a ir, hermanos, a Juan 5:24. San Juan 5:24. ¿Ok? San Juan 5:24. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. De cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, hermanos. Versículo 25, fíjense lo que dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Interesante, hermanos. Dios garantiza vida para nosotros que hemos creído en Él, en el Hijo de Dios. Ahora, San Juan 5:24, hermanos, ¿qué ocurre en el momento que creemos? ¿Qué ocurre en el momento que creemos? De cierto dice ahí, 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Okay? ¿Qué ocurre en el momento que creemos? Tenemos vida eterna. ¿Ok? Dice ahí que tienes vida eterna. Ahora, vamos ahí a 1 de Pedro 1:25. 1 de Pedro 1:25. 1 de Pedro 1:25. Fíjese lo que dice, hermanos. Primera de Pedro 1:25. ¿Ok? Primera de Pedro 1:25. Ahora, ya que nuestros sentimientos y emociones cambian, ¿en qué debemos poner nuestra confianza? ¿En qué debemos poner nuestra confianza, hermanos? Dice 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ok? La palabra de Dios del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ok? Entonces nuestra seguridad debe estar en la Escritura, hermanos. ¿Ok? Nuestra seguridad debe estar en la palabra del Señor, porque permanece para siempre. ¿Ok? Ahora, algunos dicen, bueno, ¿todos nosotros somos hijos de Dios? Pues todos somos hijos de Dios, podrían estar diciendo. Pero eso no es verdad, hermanos. No todos son hijos de Dios. Vamos a ir a San Juan. A San Juan 1:12. San Juan, hermanos, 1:12. San Juan 1:12. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. Fíjese muy bien, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Ok? Es necesario que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Es necesario que nosotros también le recibamos a Él como nuestro Salvador. Y cuando nosotros le recibimos y creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces antes no éramos hijos de Dios. Pero el creer, en el recibir a nuestro Señor y Salvador, a Jesús, eso nos dio la potestad, hermanos, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos estar diciendo a la gente, tú estás bien, tú también eres hijo de Dios. Pues todos somos hijos de Dios. No es verdad, hermanos. No condenemos a la gente diciéndole que también son hijos de Dios. No, ellos tienen la oportunidad también, igual que nosotros, de ser hechos hijos de Dios, si solamente recibieran y creyeran en el Evangelio. Ellos también pueden. Dios proveyó ese amor, Dios proveyó ese sacrificio para todo el mundo, para 100% de las personas.
Pero hay personas que deciden no recibirlo. Hay personas que prefieren que Dios reciba sus propias obras que recibir la obra de Cristo en la cruz. ¿A quiénes recibe Dios como hijos? A los que reciben como un Salvador. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de no creer en Jesucristo? Fíjese, ¿cuáles son las consecuencias de no creer en Jesucristo? Juan 3:36, San Juan 3:36. Dice ahí, el que cree en el Hijo tiene, ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí va para esta religión que dice que Jesucristo solamente fue un ángel, que Jesucristo no tiene ningún mérito en nuestra salvación. De hecho, incluso creo que ni hablan de la salvación. Y estoy hablando de esta falsa religión de los testigos de Jehová. Ellos no son los testigos de Jehová. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que acepta a Jesús, el que recibe a Jesús, el que cree en el Hijo de Dios, ese es el que tiene vida eterna. ¿Ok? No ande creyendo esas cosas. Usted lea su Biblia y congréguese en una iglesia que predica la palabra de Dios. ¿Ok? No los atalayas, no esos libritos que no dan ningún tipo de seguridad. Que si te paras allá afuera a dar los libritos, a pasar libritos, que posiblemente agarres el favor de Dios. O que vas a agarrar el favor de Dios. No, hermanos. El ir a pasar folletos, el ir a dar el mensaje bíblico, eso es algo que todo cristiano, todo salvo, todo que ha recibido a Cristo debíamos hacer. Y estamos haciendo, pero no lo hacemos para ser salvos o para agarrar favor de Dios. Y más que nada, hermanos, ir a sembrar la verdad, ir a sembrar el evangelio, la semilla. No mentiras, confundiendo este mundo. Dice aquí, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? Está sobre él. Y esas son las consecuencias, hermanos, de no creer en Jesucristo. Dos más, hermanos, y termino. ¿Ok? O uno más, hermanos, y termino. Dice aquí, vamos ahí a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Ahora, qué importante bendición obtenemos, hermanos, al recibir a Cristo. Efesios 1:7. Y con esto termino, hermanos. Dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Okay? En cual tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Okay? Él nos compró por su sangre. Él nos libertó. Somos libres, somos salvos por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. ¿Okay? En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su ¿qué? De su gracia. De su gracia. ¿Ok, hermanos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos a nuestro Señor y Salvador y al Espíritu Santo que nos enseña, que nos muestra en su palabra, que nos entregó su palabra para nosotros poder, hermanos, leerla, poder escuchar su palabra. Hay muchas personas allá afuera, hermanos, confundidas por eso mismo, que no toman el tiempo de leer la palabra de Dios, porque no toman el tiempo de escuchar esta palabra. Se les hace más fácil ir allá a escuchar algo o leer un librito o creer en sus obras, o ir los domingos a la iglesia a recibir la hostia
¿Dónde viene en la Biblia, hermano, la hostia? Que Dios nos siga ayudando, hermanos, a tener esa confianza en la que nosotros hemos creído. Si usted no ha sido salvo y no ha aceptado al Señor como su Salvador, recíbalo el día de hoy. Regrese a este video y mire el estudio, mire la Biblia, lo que nuestro Dios tiene que decir acerca de la salvación. Deje de confiar en sus obras y reciba al Señor, crea en el Señor Jesucristo. No nomás se trata, hermanos, de decir, de que se diga, bueno, yo sí creo en Dios, bueno, yo sí creo en Jesucristo. No, tenemos que recibirle en nuestro corazón, creer realmente en el Hijo de Dios, creer realmente en su sacrificio que Él hizo por nosotros. Y deje que Dios haga la obra en usted, si usted no le ha recibido como su Salvador. Que Dios nos ayude en estos tiempos. Vamos a orar. Señor mi Dios,